Escándalo total. Rival de Portugal humilla a Cristiano y lo manda a retirarse. La respuesta de CR7 lo cambia todo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún medio portugués. No todavía. Porque hay periodistas en Lisboa que lo saben, que tienen las fuentes, que recibieron los mensajes esta madrugada y que están esperando autorización para publicar. Nosotros no esperamos. Lo que pasó en el vestuario del NRG Stadium de Houston después del pitido final del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo no fue una conversación técnica sobre errores tácticos, fue una explosión. Y en el centro de esa explosión estaba Cristiano Ronaldo, con 41 años, con 6 mundiales encima, con la humillación más grande de su carrera mundialista ardiendo en el pecho. Un mediocampista de 21 años, que juega en el Lille de la Ligue 1, acaba de decirle al mundo entero que Cristiano Ronaldo ya no necesita marcaje especial, que ya no es el mismo de antes, que el tiempo le cobra la factura que él siempre creyó que nunca iba a llegar, y lo dijo en conferencia de prensa, con micrófono y cámara encima, sin temblores. Ahora la pregunta que nadie en Portugal quiere hacerse en voz alta es esta. ¿Tiene razón? Quédate hasta el final. La respuesta de Cristiano lo cambia todo. Para entender lo que está pasando hoy dentro del vestuario portugués, hay que retroceder varios meses. Hay que ir a ese momento exacto en que Roberto Martínez se sentó con su cuerpo técnico y tomó una decisión que dividió a Portugal en dos. Cristiano Ronaldo en la lista del Mundial 2026. Parecía obvio, parecía inevitable, parecía lo único posible, pero no lo era. Había voces dentro de la propia Federación Portuguesa que pedían otra cosa. Voces que argumentaban que el Al-Nassr no era la Liga de los Campeones, que los números de Ronaldo en Arabia eran impresionantes sobre papel, pero que el nivel competitivo no era comparable con lo que iba a encontrar en una Copa del Mundo, que 41 años son 41 años, que el cuerpo humano tiene límites que ni siquiera la voluntad de hierro de Cristiano puede ignorar para siempre. Martínez cerró esas conversaciones en seco. Cristiano iba. Punto. Y Portugal entera respiró aliviada, porque en el fondo todos querían creer que el bicho tenía una última magia guardada en el bolsillo. Ese era el sueño, ese era el relato. Cristiano en su 6º mundial, rompiendo récords, llevando a Portugal hasta el final, despidiéndose del fútbol de la única manera que él entiende, ganando. Pero los sueños tienen un momento en que chocan contra la realidad. Y ese momento llegó el 17 de junio de 2026 en Houston, Texas. Portugal saltó al NRG Stadium con la expectativa entera del país encima. João Neves abrió el marcador a los 6 minutos de cabeza y todo pareció indicar que iba a ser una noche tranquila, una victoria cómoda, el inicio perfecto para la ilusión mundialista lusa. Pero la República Democrática del Congo, ese equipo que vuelve a un mundial 52 años después, que hizo historia solo con clasificar, no había ido a Houston a rendirse. Y en el último minuto del primer tiempo, João Neves firmó el 1-1 que silenció a la afición portuguesa en las gradas y cambió todo el guión. Lo que vino después fue una segunda mitad que la prensa de Lisboa describió con palabras que duelen: lentitud, previsibilidad, un Portugal que no encontraba el segundo gol aunque lo buscara desesperadamente. Y en el centro de esa desesperación, Cristiano Ronaldo. 2 ocasiones claras, 2 remates desviados. En una de ellas le quitó el balón a Bruno Fernández, que estaba mejor perfilado y lo esperaba detrás. Fernández no dijo nada en el campo, pero las cámaras captaron su gesto. Y los que conocen el vestuario portugués saben que ese gesto vale más que 1000 palabras. El partido terminó 1-1. Y entonces ocurrió algo que ningún aficionado que vio ese partido va a olvidar en mucho tiempo. Mientras el resto del plantel portugués se quedaba en el campo para agradecer a la afición que había viajado hasta Houston, Cristiano Ronaldo se fue solo, con las manos en la cintura, sin mirar a nadie. El diario Record lo describió con una precisión quirúrgica. Con las manos en las caderas, permaneció allí solo durante unos segundos. Diogo Costa fue el primero en acercarse. Luego Renato Veiga. Algunos saludos breves a rivales y compañeros. Y después, directo al vestuario. Solo. El capitán. Solo. Esa imagen viajó por todo el mundo en cuestión de horas. Pero lo que nadie estaba esperando era que mientras esa imagen circulaba, un futbolista de 21 años de la República Democrática del Congo estaba dando una conferencia de prensa que iba a encender todos los micrófonos. Galayel Mukau, mediocampista del Lille,
fue preguntado por los periodistas sobre si Congo tenía un plan especial para frenar a Cristiano Ronaldo. Y su respuesta fue un golpe limpio, sin adornos, sin crueldad innecesaria pero sin compasión tampoco. Para ser sincero, no, dijo, porque sabemos que ya no es el mismo de antes. Ahora es un poco mayor. Cuando te haces mayor, ya no es lo mismo. No podés hacer el mismo esfuerzo. 21 años. Un jugador que tenía 3 años cuando Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro. Un jugador que creció mirando al bicho como a un dios del fútbol. Y ese jugador acaba de decir en público, con nombre y apellido, que Cristiano Ronaldo ya no da miedo, que no necesita un plan especial, que el tiempo lo venció. Dentro del vestuario portugués, esas palabras cayeron como una bomba. Según lo que trascendió esta madrugada, a través de fuentes cercanas al entorno de la selección, la frase de Mucao fue reproducida en el grupo de WhatsApp del plantel antes de que terminara la noche. Alguien la mandó. Sin comentario. Solo la cita textual. Y eso, en un grupo de 26 jugadores que conviven bajo presión máxima en un mundial, no es un gesto neutro, es un mensaje. Las reacciones no tardaron en llegar desde múltiples frentes y ninguna de ellas apunta en la misma dirección, lo que es el primer síntoma de que algo dentro del vestuario no está funcionando con la cohesión que Martínez necesita. La prensa portuguesa se dividió con una velocidad inusual. El diario A Bola tituló directamente que Cristiano falló y Portugal tropezó, señalando la lentitud y la falta de ideas de un equipo que no supo cómo romper a un rival que en teoría estaba a su alcance. El portal Tribuna Expreso fue más lejos todavía con una frase que recorrió Europa entera. El capitán apenas se lo veía. 4 palabras. Un veredicto. Y el diario Record eligió otra imagen para contar la noche. La del capitán yéndose solo mientras sus compañeros aplaudían a la afición. Esa elección editorial no es casual. Cuando los medios de tu propio país eligen esa imagen para representar tu partido, el mensaje que están mandando es muy específico. Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez fue directo ante las cámaras después del partido, aunque eligió sus palabras con cuidado. Dijo que era el primer partido del Mundial, que el equipo todavía no había encontrado sus hábitos, que había trabajo por delante. No mencionó a Ronaldo por su nombre. Esa omisión fue notada por todos. Fuentes cercanas al cuerpo técnico describieron a un técnico que salió del vestuario visiblemente tenso, que intercambió muy pocas palabras con su capitán antes de que éste abandonara el estadio, y que en el autobús de regreso al hotel mantuvo una conversación extensa con su segundo y tercer entrenador que duró todo el trayecto. Los jugadores que estaban cerca describieron ese trayecto como el más silencioso que recuerdan en mucho tiempo dentro de una concentración mundialista. Bruno Fernández. Ese es el nombre que aparece en todas las conversaciones que están teniendo lugar hoy entre periodistas lusitanos que cubren la selección. El capitán del Manchester United, uno de los jugadores más influyentes del vestuario portugués, lleva tiempo siendo mencionado como la alternativa natural al liderazgo que Cristiano Ronaldo ha ejercido de forma exclusiva durante casi 20 años. Fernández tiene 31 años, está en el mejor momento de su carrera, y hay quienes dentro del plantel consideran que un equipo construido alrededor de él tendría más fluidez, más velocidad, más capacidad de adaptación táctica que un equipo que sigue girando en torno a una referencia de 41. Esa tensión no es nueva, pero el partido de Houston la sacó a la superficie de una manera que ya es difícil de ignorar. El gesto de Fernández cuando Ronaldo le quitó el balón no fue un arrebato momentáneo, fue la expresión de algo que se acumula. Según lo que filtraron fuentes del vestuario a un periodista del diario O Jogo esta madrugada, hay un sector del plantel que considera que el equipo está pagando un precio táctico demasiado alto por mantener a Ronaldo como referencia ofensiva indiscutible. No lo dicen en voz alta, todavía, pero lo piensan. Y en un mundial donde cada resultado puede ser el último, los pensamientos se convierten en conversaciones más rápido de lo que nadie espera. Lo que no se publicó en ningún medio portugués es lo que pasó exactamente 40 minutos después del pitido final, cuando el vestuario ya estaba medio vacío y quedaban solo los jugadores que no habían terminado de cambiarse. Según lo que trascendió a través de 2 fuentes independientes que estaban en el corredor del Energy Stadium esa noche, hubo un intercambio de palabras entre Cristiano Ronaldo y un miembro del cuerpo técnico que ninguno de los dos quiso que se escuchara. El tono era bajo, pero la tensión era visible. El tema, según estas fuentes, era el mismo que lleva meses sin resolverse dentro de la selección portuguesa. ¿Quién decide el 11? ¿Quién decide cuándo entra y cuándo sale Cristiano?
¿Y hasta qué punto el técnico tiene autoridad real sobre su propio capitán, cuando ese capitán es la persona más famosa del planeta y tiene más poder mediático que la federación entera? Martínez ganó ese pulso en Qatar 2022, pero Qatar fue hace 4 años. Y el Cristiano de Houston el 17 de junio no es el de Qatar. Esa es la diferencia que todo el mundo ve y que nadie dentro de Portugal quiere nombrar todavía. Y entonces llegó la respuesta de Cristiano, la que el título de este video prometía, la que cambia todo. No fue en rueda de prensa, no fue mirando a los ojos a nadie, fue en Instagram, pocas horas después del partido, desde la soledad de una habitación de hotel en Houston. Ronaldo publicó una imagen del partido acompañada de un texto que sus 700 millones de seguidores leyeron en minutos. No fue el resultado que queríamos, escribió, pero en un mundial cada punto se pelea con el alma. El torneo está lejos de terminar. Muchos interpretaron ese mensaje como serenidad, como la madurez de un veterano que ha pasado por todo y sabe que una noche mala no define nada. Pero hay otra lectura posible. Una lectura que los periodistas portugueses que llevan años cubriendo a Ronaldo de cerca están haciendo esta mañana en voz baja. Cristiano Ronaldo no publicó esa historia para calmar a los aficionados. La publicó para mandar un mensaje hacia adentro. Para decirle a Mucau, a la prensa de Lisboa, al sector del vestuario que duda, a todos los que en las últimas 24 horas se atrevieron a pronunciar la palabra retiro, que todavía no, que mientras él siga de pie y con botas puestas, este partido no ha terminado. Ese es el Cristiano que el mundo conoce, el que convierte cada humillación en combustible, el que no necesita que nadie lo defienda porque él mismo es su propia defensa, el que ya estuvo contra las cuerdas antes y encontró siempre la manera de responder donde más duele, adentro de un arco. Y hay un contexto que explica por qué esa respuesta de Cristiano en redes importa tanto más allá del fútbol. Hay que recordar que el año 2026 era el año en que se suponía que el debate Messi versus Ronaldo iba a cerrarse para siempre. El día anterior, en ese mismo mundial, Lionel Messi había hecho un triplete ante Argelia. 3 goles. La comparación era inevitable, era instantánea, era brutal. Mientras Messi brillaba con 39 años en su posiblemente último mundial, Ronaldo con 41 desaparecía en un partido que Portugal no debería haber empatado. Las redes sociales no necesitaron ni 5 minutos para construir el contraste, Messi haciendo hat-tricks, Ronaldo yéndose solo al vestuario con las manos en la cintura. Esa imagen viajó por todo el planeta y llegó también al hotel de la selección portuguesa. Y hay quienes dicen que Cristiano la vio antes de abrir Instagram, que la vio y que eso aceleró la decisión de publicar. Que el mensaje no era solo para Mucau ni para el vestuario, era también para ese debate que lleva 20 años sin resolverse y que este mundial podría estar cerrando de la peor manera posible para él. Pero hay un dato que ningún medio europeo ha mencionado todavía y que cambia completamente la lectura de lo que está por venir para Portugal en este mundial. Según lo que trascendió a través de una fuente con acceso directo al entorno de la selección portuguesa, Roberto Martínez mantuvo una reunión con su cuerpo técnico en la madrugada del 17 al 18 de junio, en la que se analizó en detalle el rendimiento individual de cada jugador del 11 titular. Esa reunión duró más de 3 horas, y la discusión más extensa de esa reunión no fue sobre el sistema defensivo que falló ante el empate de Wisa, fue sobre el rol ofensivo de Cristiano Ronaldo para los próximos partidos. Hay quienes en ese cuerpo técnico consideran que mantener a Ronaldo en el 11 como centro delantero fijo le quita opciones a un equipo que con más movilidad y más profundidad podría hacer daño real a selecciones mucho más complicadas que el Congo. La palabra que se usó en esa reunión, según la misma fuente, fue sostenibilidad. Si el sistema que depende de Ronaldo es sostenible hasta las etapas eliminatorias o si Portugal necesita empezar a construir un plan alternativo antes de que sea demasiado tarde, Martínez no tomó ninguna decisión esa noche. Pero el hecho de que la discusión haya ocurrido ya es en sí mismo una señal que hace 2 años nadie en Portugal hubiera imaginado posible. El próximo partido de Portugal es el 23 de junio contra Uzbekistán. 6 días en los que Cristiano Ronaldo va a entrenar con una intensidad que sus compañeros van a notar. En los que Martínez va a tener que tomar decisiones que no tienen vuelta atrás. En los que la prensa portuguesa va a seguir alimentando una conversación que ya no se puede silenciar. Y en los que Ngalayel Mucau, ese mediocampista de 21 años que se atrevió a decir lo que nadie decía, va a despertar cada mañana sabiendo que fue él quien encendió la mecha,
Portugal llega a ese partido necesitando ganar, no por las matemáticas del grupo, que todavía son manejables, sino porque en el fútbol hay victorias que curan fracturas antes de que se abran del todo. Y hay derrotas que las convierten en heridas que no cierran más. Lo que pase el 23 de junio en ese estadio no va a definir solo la clasificación de Portugal. Va a definir si este es el mundial del último Cristiano Ronaldo o si es el mundial en el que Portugal decidió finalmente que el futuro no puede esperar más. Hay algo más, algo que todavía no salió en ningún medio y que esta noche podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el estado real del vestuario portugués. Algo que involucra a la federación, a un mensaje que llegó desde Riad en las últimas horas y a una conversación que nadie autorizó pero que ocurrió de todas formas. Eso lo contamos muy pronto.